Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y en esta ocasión, en el espacio que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, una coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Me acompaña, como ya es costumbre en este espacio, una vez al mes, Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, un placer enorme estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de extensión crítica. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, por la disponibilidad siempre en la co-conducción de este espacio y en la producción del mismo. Y hoy nos acompaña para hablar sobre un tema bastante interesante, sobre extensión universitaria y género, Romina Colachi, licenciada en Psicología y académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Romina? Muy bien, y bueno, un gusto compartir este espacio con ustedes esta tarde. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación y por compartir con nosotros, con nosotras, este espacio de Praxis TV, una extensión crítica. Carmen, quizá si empezamos un poco con que nos cuentes un poco sobre Romina y el trabajo que ha realizado, y empezamos a conversar sobre el tema. Bueno, iniciar por dar un agradecimiento muy profundo a Romina por haber aceptado esta invitación. Conocemos de la experiencia que tiene Romina como exsecretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata y también como excoordinadora ejecutiva de la Red Nacional de Extensión Universitaria, REXUNI, del Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, que ha impulsado procesos, políticas a nivel de toda Argentina que todos conocemos, como es la curricularización de la extensión, entre otras. Romina también tiene experiencia como directora de proyectos de investigación en diversas temáticas, y una de ellas es género, feminismos y extensión crítica. Es investigadora del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Flaxo, y también trabaja con la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, donde estamos pensando también y repensando la extensión universitaria. Particularmente, ULEO lo hace ahí desde la extensión crítica y sobre esas teorías y prácticas que se dan en América Latina y el Caribe. Con toda esta riqueza de experiencia que tiene Romina, hoy le preguntamos por qué es que precisamente se introduce esa perspectiva de género en la extensión crítica, y concretamente cuál es el aporte que hacen los feminismos, él o los feminismos, a la integralidad en el abordaje extensionista al que aspiramos o al que se aspira desde el modelo de extensión crítica. Muy bienvenida, Romina. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, Esteban y Natalia. Es una pregunta compleja. No sé si hay preguntas sencillas. Y creo que siempre lo más rico de las preguntas complejas es que no tengan respuesta. Porque justamente el no responder, esta manera que tenemos a veces inmediata, veloz, y que este mundo nos exige de dar una respuesta, lo que hace es obturar la posibilidad del pensamiento. Entonces me parece que este es un encuentro que nos va a ayudar a pensar, aunque quizás no tengamos todas las respuestas. Primero, me parece que la extensión crítica no podría no introducir a la perspectiva de género, ¿no? Y segundo, yo diría que la perspectiva de género aparece en la academia hace ya varias décadas. Inicialmente uno podría decir asociada o simultáneamente o independientemente de la extensión. Aparece en nuestras academias, ¿no? Aparece en las instituciones universitarias. Y para profundizar un poquito esto, me parece que vale hacer una diferenciación en cómo denominamos esta tarea y cómo la pensamos desde la extensión crítica. Sobre todo esto surge del trabajo con algunos compañeros y con algunas compañeras en lo que Jorge Castro llamó los caminos de la extensión, y que vamos construyendo
colectivamente estos conocimientos. Así que lo que quiero aclarar es que esto surge de grandes debates de ese colectivo y de la construcción con algunas compañeras, sobre todo con Julieta Filippi Villar, con Eleonora Gómez Castrilli, con quienes venimos trabajando la temática. Yo decía, hay como modos distintos de pensar esta problemática, y son modos de intensidad creciente también, porque podemos hablar de perspectiva de género, podemos hablar de transversalización de la perspectiva de género, que es algo que hoy en día está un poco en el centro de nuestras academias, y podemos hablar también más llanamente de los feminismos, ¿no? Y estas distintas maneras de denominar también tienen distintas maneras de introducirnos al tema. La perspectiva de género es el modo académico en que los feminismos logran entrar a la academia, y uno diría el mundo formal del conocimiento. Y como yo decía, tiene varias décadas de historia. Esto empezó hace varios años, como poniendo al género como un tema de ocupación, de preocupación para las instituciones educativas, y también para las instituciones políticas, ¿no? Para los estados de las distintas naciones. Y van teniendo logros que uno diría que no son menores. Aparecen temas como la violencia de género, las estadísticas en cuanto a las inequidades, una temática dolorosa como son los femicidios, y aparecen con preocupación y exigen de las instituciones distintas respuestas. Como resultado, aparece la temática de género en las plataformas políticas, las universidades crean secretarías, los gobiernos lo incluyen dentro de las agendas. Desde las universidades empieza a haber convocatorias, surge la modificación del lenguaje, hay tesinas de los estudiantes, ¿no? Asignaturas de grado, sobre todo en las ciencias blandas, que son más permeables a que aparezcan estas preocupaciones. Pero en los últimos años, con mayor intensidad, aparece esto que llamamos la transversalización de las problemáticas de género. Y eso toma una dimensión mayor. Yo pensaba que en esto podíamos hacer un paralelismo también con lo que pasaba en la extensión, ¿no? La extensión surge como una de las funciones marginales de la universidad. Aparece primero la docencia, aparece fuertemente la investigación, y desde la periferia uno dice, comienza a aparecer la extensión, desde las convocatorias, desde una secretaría que siempre tenía una injerencia menor en las instituciones. La transversalización de las problemáticas de género ya tiene una dimensión mayor, y es un campo que empieza a desarrollarse en los últimos años con logros más contundentes que el enunciar la perspectiva. Entonces aparecen estos programas transversales que pasan por todas las funciones universitarias y surgen como formación de recursos, como currículas obligatorias dentro de algunas disciplinas, se incorporan como convocatorias, en las convocatorias, ¿no?, de investigación y de extensión, y se consolidan como áreas de temáticas de ocupación de los académicos. Algo parecido, vuelvo a decir, si vemos una simultaneidad con la curricularización de la extensión que vos la nombrabas, Carmen, cuando abrías el espacio, ¿no? Pero pensar en que la transversalización de la perspectiva de género es suficiente, a mí me parece que nos otorga a veces una mirada ingenua, ¿no? Y que necesitamos, como extensionistas críticos, así nos consideramos, revisar también esos enunciados. Porque esos logros que se vienen dando, que se vienen consolidando en las universidades, para que realmente produzcan una transformación, tienen que ser cambios estructurales. Y esto es algo que no siempre logramos. Y si la perspectiva aparece en lo interno, ¿no?, es académico, cambia, como lo decía de la extensión, algo desde lo periférico, pero no logra transformar el todo, ¿no? Estos espacios se abrían con una entrevista hermosa a Agustín Cano, que hablaba de cuáles eran los objetivos de la extensión crítica, y que tienen que ver con ese transformar, no solo la transformación social, la transformación en los territorios, sino poder transformar a la universidad misma, ¿no?, como un territorio a tener en cuenta. Entonces ahí nos preguntamos quiénes construyen el conocimiento, cómo surgen estas instituciones transformadas, y quiénes, con qué profundidad logramos realmente hacer estos cambios. Y ahí es donde aparece de manera contundente el poder hablar de los feminismos, ¿no? Feminismos
un poco a partir de la tercera ola, que ya ni siquiera podemos enunciar en forma singular, ¿no? Sino que tenemos que usar la pluralidad, los feminismos. ¿Por qué desde la extensión crítica, como extensionistas críticas feministas, preferimos hablar de ese campo feminista? Porque de alguna manera supera la perspectiva de género, en el sentido que la perspectiva de género como figura académica anula aquello que tiene que ver con el sujeto político, ¿no? Con la potencia de la transformación. Entonces, en los trabajos que venimos presentando con este grupo de compañeras que trabajamos, de hecho, uno de nuestros últimos artículos se llama La extensión crítica, ¿será feminista o no será? ¿No? En donde esa definición política aparece de manera contundente. ¿Qué es pensar al sujeto como político, ¿no? Ese sujeto político del feminismo. Tiene que ver con agentes que son, desde las acciones públicas y colectivas, colectivos que van a disputar el poder, que van a disputar las normas de convivencia. Tiene el colectivo mismo el protagonismo político. Y lo que hace es revitalizar de alguna manera ese deseo de organización popular que nos plantea la extensión crítica y la irrupción de esas otras formas de vida en lo social. ¿Cuál es el riesgo, sino que caigamos repitiendo desde las instituciones políticas de género que hagan al disciplinamiento, al ordenamiento? Bueno, las instituciones universitarias cubren esta temática porque se dicta un seminario, porque se enuncia desde una secretaría, o porque hay ciertas reglas de funcionamiento adentro de esa institución. Y si lo pensamos de esa manera, lo que no podemos es negar de ninguna forma que hay puntos en común entre los feminismos y la extensión crítica. Están anudados, tienen, podríamos decir, bases indisociables por las que transitar juntos, ¿no? Esto lo sostenemos desde las epistemologías críticas, de las epistemologías feministas y sobre todo desde las epistemologías del sur. Hay dos autoras que a mí me gustan mucho y que les quiero compartir un poco, que son Verónica Gago, que es argentina, y Sueli Rolnik, que es una psicoanalista brasilera. Y nos plantean que el feminismo es transdisciplinar, que surge del encuentro de muchas disciplinas, y de muchas disciplinas junto a los saberes populares, ¿no? ¿Quiénes pueden enseñar sobre el feminismo? ¿Quiénes construyen conocimiento desde los feminismos? Las académicas, las mujeres que están a cargo de los comedores y de las ollas populares, las mujeres del campo, las mujeres que viven en contexto de encierro. Bueno, ¿quiénes construyen desde la experiencia estos nuevos conocimientos? Bueno, pensarnos de manera transdisciplinaria implica este movimiento de abandonar una única disciplina como un pensamiento hegemónico que monopoliza los movimientos feministas. Entonces quiebra esa idea positivista de la ciencia, ¿no? De ese saber disciplinado y disciplinador que se nos plantea de un modo muy hegemónico, etnocéntrico, y que siempre es muy tranquilizador, porque las verdades universales también nos dan tranquilidad. Y como yo decía al inicio, bueno, justamente lo que aparece es la ruptura de la tranquilidad de esas verdades absolutas, para dar lugar a los movimientos, a las dinámicas dentro de la construcción de los nuevos conocimientos. Rolnik dice, la transdisciplina es una modalidad de abordaje de las teorizaciones que lleva a trocar seguridades por incertidumbres, a arriesgar razones por azares y a exponer el cuerpo a la sensación, a fundar una existencia en la ética y la estética de lo imprevisible. Entonces nos habla de profesionales que ya están inmersos en la incomodidad, que están molestos con las viejas maneras de hacer ciencia y que dicen, arriesguemos aquello ordenado, prolijo, por el azar, por lo que devenga, expongamos el cuerpo a la sensación,
a fundar la existencia en esa ética, en esa estética de lo imprevisible. Nuestras instituciones educativas no surgieron de esta manera, ni con estas lógicas de construir sentidos, sino que en realidad surgen como esos templos, ¿no?, que son androcéntricos, que son positivistas y que otorgan la condición de saber solamente para algunos. Y algunos lo digo en masculino, porque el origen de las universidades no fue pensado para todos y todas, sino para los hombres blancos, para los hombres propietarios. Y acá enlazamos entonces este concepto de que el origen de las universidades como instituciones ligan algunas condiciones particulares y sistemas que son aliados entre sí, que son el patriarcado, que son el colonialismo y que son el capitalismo. Y esto, de alguna manera, marca esa ciencia que sabemos que no es neutral, ¿sí?, con una posición determinada. Y nosotros somos, además, formados por esas universidades. Así que realmente pensar desde el feminismo nos lleva a una ruptura. Romina, tenemos que hacer un primer corte, pero bueno, aquí estás mencionando unas cosas que creo que podríamos abordar en el bloque que viene, porque esto que planteas, ¿verdad? Y hay una acción política concreta, ¿verdad? Y hay una cuestión interesante que hablábamos ahora antes de empezar, que hablaba con Carmen, y es una característica propia de los feminismos, y es trasladar la discusión que a veces se queda quieta y estática en el elemento epistemológico a la acción política concreta y la participación, ¿verdad?, de esos otros saberes que se deben incorporar en el debate y la discusión. Entonces, ahí nos quedan algunos elementos que podemos ir tratando para el segundo bloque. Vamos a hacer un corte y ya regresamos a esto que es Praxis TV, una extensión crítica. Ya regresamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos conversando con Romina Colachi sobre extensión crítica y género. Y como siempre en este espacio, acompañadas por Carmen Monge. Romina, terminábamos el bloque anterior haciendo mención un poco a esa labor política del feminismo. Y por ahí mencionábamos también, y quisiéramos conocer un poco, sobre esas experiencias, ¿verdad?, que han permitido, dentro del trabajo que has realizado, ese avance teórico, metodológico en los feminismos en la extensión universitaria, pero además los obstáculos que han tenido que atravesar al respecto. Bueno, otra vez nos encontramos ahí con una pregunta que creo que es muy interesante. Me parece que los avances no son menores y hay que darles ese valor, ¿no? Que se han consolidado algunos caminos que son importantes. Pero también tengo que decir que son avances que surgen demorados, que surgen resistidos y que consideramos insuficientes. Yo diría que si bien es
un entretejido que se viene construyendo hace un tiempo atrás, sigue siendo incipiente. Y que también en las universidades, que a veces por decir, no, en nuestras universidades hay investigadoras muy importantes, utilizamos bibliografías de mujeres, tenemos docentes en nuestras estructuras, nuestro proyecto de extensión, esto también lo escuchamos, tiene perspectiva de género porque hay más mujeres que varones. Y después revisamos el proyecto y el director y el codirector son hombres, y las que hacen el trabajo en el territorio son las mujeres. Y esto nos pasa también en las cátedras. Y esto también nos pasa en las secretarías, ¿no? En esos lugares que ocupamos como funcionarios y funcionarias dentro de las universidades, donde una de las cosas que venimos observando con este grupo de investigación que yo les contaba que tenemos en Claxo, con Eleonora Gómez Castrilli y con Julieta Filippi, bueno, a mayor avance de lugares en formaciones de posgrado, en rasgos, en lugares ocupados por los funcionarios, empieza a aparecer un número de varones que supera ampliamente a las mujeres que ocupamos lugares siempre de menor poder. Y que esto aparece también como preocupación en los últimos años en los mismos movimientos de extensión crítica. ¿Quién es la bibliografía? ¿Quiénes son las conferencistas? ¿Sí? Entonces, la problemática de género no es aquello de lo que nos tenemos que ocupar. El problema es que es aquello que nosotros y en nosotras mismas tenemos que revisar. Esto en la Argentina está caldeado, lo tengo que decir también. Nosotros venimos de dos movimientos colectivos, sociales, de mujeres, que han sido muy importantes en estos últimos años, en estos últimos 5 años. Uno fue la ola del Ni Uno Menos, la ola violeta en la Argentina, Ni Una Menos, y la ola verde, ¿no? Aquel pedido por la legalización de la interrupción del embarazo. Este es un poco también el tono de la exigencia feminista que aparece en nuestro país. Entonces, tengo que decir que hay avances. Nuestras universidades aprobaron una ley que se llama la Ley Micaela, que es una ley que está ligada a un femicidio en la Argentina, de una joven, y que obliga a las universidades, digamos, lo establece de manera legal, a que tanto los funcionarios como las estudiantes, las trabajadoras, trabajadores, investigadores, docentes, tengan que estar formados en perspectiva de género, ¿sí? También hay logros en las convocatorias de extensión, donde ya en la misma construcción del proyecto se exige y se puntúa el que exista la perspectiva de género. Pero nos encontramos un poco con estas respuestas que ustedes mismos planteaban, ¿no? Bueno, pero si hay mujeres en el equipo, no necesitamos trabajar perspectiva de género. Pero si uno de los temas que vamos a tomar en el barrio es la violencia machista, entonces no necesitamos, como si no fuéramos nosotros mismos, aquellos que podemos repetir de manera automática, casi sin darnos cuenta. Y no estoy diciendo las universitarios y dejo a los extensionistas afuera. Digo, los mismos extensionistas críticos repetimos a veces estas estructuras patriarcales, heteronormativas en nuestro trabajo cotidiano. Y quizás esta es la mayor resistencia sobre la cual tenemos que trabajar desde la extensión crítica. Pareciera que las universidades se consideran neutrales, fuera de la problemática. Esto lo plantean muy bien Florencia Robeto y Luciano Fabri, que son de la Universidad Nacional de Rosario, que tienen una secretaría de género y sexualidades y que están trabajando unos cuadernillos muy interesantes. Y pareciera, dicen ellos, que hay una resistencia para reconocer el impacto que la universidad como sistema patriarcal sostiene aún hoy en la configuración de poder y en la gestión de las políticas universitarias. Entonces seguimos observando, a través de este grupo de investigación que yo les contaba, que en las universidades hay una persistencia de limitaciones, que hay sesgos disciplinarios con estereotipos sexistas, que hay una exclusión creciente en los niveles de jerarquía. El solo hecho de que haya muchas mujeres no nos convierte en mayorías. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque justamente lo que los feminismos van a denunciar
y lo que los feminismos hacen el esfuerzo, ¿no?, de transformar, tiene que ver con la distribución del poder. ¿Sí? Y acá no es solamente la distribución del poder en cuanto a lo sexual, esto tiene que ver con la raza, esto tiene que ver con la pobreza, esto tiene que ver con la discriminación. Entonces, la tercera, la feminista, en realidad enuncia que estos son, por llamarlo de alguna manera, los lugares de batalla de los tiempos que vivimos, ¿no? Fíjense que incluso las secretarías de extensión o los vicerrectorados de extensión o de bienestar estudiantil están a cargo de mujeres, pero el rector es hombre. Esto, si revisamos los porcentajes, es muy fácil la contundencia de los números para demostrar que nuestras universidades siguen teniendo este sistema patriarcal. Entonces, no es solo la intervención que hacemos hacia el afuera, es de qué manera revisamos algo que en un último trabajo estamos planteándonos, como los pliegues y los despliegues de la extensión crítica feminista. Porque ahí hay pliegues que tenemos que poder observar, desplegar, para entender, para revisar permanentemente, que de alguna manera, formateados, y no lo digo los hombres que son machistas, lo que digo es, hombres y mujeres que hemos sido formados bajo los sistemas patriarcales, estamos, o si queremos decirlo de una manera todavía más grave, somos consecuencia, ¿sí? Esta es aquello que consideramos las automatizaciones. Diego Stulwar, ¿no?, habla de automatizaciones. Rita Segato, que habla de las pedagogías de la crueldad, cómo estamos formateados, cómo nuestras formas de vida reproducen aquello que el sistema nos enseñó. Nos enseñó como marcas en el cuerpo, como marcas en la subjetividad. Y a veces corremos el riesgo de ser reproductores de esas inequidades, de esas desigualaciones, no solo hacia la afuera de las universidades, sino muy mucho hacia adentro de las universidades. Entonces tenemos que pensar que no estamos al resguardo ni de los machismos, ni de la crueldad patriarcal, ni de los aliados, como dije, ¿no?, y sus metodologías crueles, los métodos de colonización sobre el otro, sobre la otra, sobre el semejante, sobre los modos capitalistas, en donde los valores ya no van sobre lo humano, van sobre la cosificación de la vida. Entonces tenemos una tarea que es permanente y es urgente, y que se trata, si lo dijéramos de alguna manera, de construir feminismos todos los días, hombres y mujeres. Quizás esa es la verdadera conjunción que aparece entre los feminismos y la extensión crítica, ¿no? Es no desmentir, es jamás invisibilizar, es preguntarnos a cada paso, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quiénes lo estamos haciendo? ¿Para quiénes lo estamos haciendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Si no hay preguntas, si no hay duda, lo que aparece es la repetición de lo que aprendimos, de lo que hay, y no de aquello que propiciamos que devenga los extensionistas y las extensionistas críticas. Romina, nos pone muchísimos desafíos, especialmente cuando estamos hablando de sociedades todavía tan conservadoras. Esa postura política a la que llama y a la que tantos autores recurren frente a tanta injusticia, desigualdad, cubre muchas áreas, y escuchándole pensaba un poco también sobre cómo nos planteamos, ¿verdad?, sobre todas estas teorías del feminismo de la igualdad, pero también de los feminismos vinculados a las diferencias. Entonces, cómo hemos caminado, si bien en aspectos de derechos, pero cómo también rechazamos de alguna manera aquellas inequidades que permanecen, especialmente en el ámbito doméstico. La universidad, frente a esta realidad civilizatoria, creo que esta crisis civilizatoria tiene muchos desafíos, y nuestras universidades en particular, y bueno, lo digo Costa Rica, que es donde estamos más, el extensionista aún teme en hacer el salto cualitativo y hacer el salto crítico frente a esos ámbitos privados, la parte doméstica, cómo
viven las familias con las que se trabajan. Entonces vemos esa segmentación, esa falta de disciplina integrada. O sea, vemos ciertamente procesos que intervienen desde un ámbito en particular, ya sea la parte de gestión organizacional, muy desde esa línea, pero cómo no rompe esta estructura o esta utopía, o cómo camina hacia esa utopía que queremos civilizatoria. La incidencia política que usted nos está convocando, no solamente, y eso creo que es muy desafiante, y bueno, no sé cómo lo está leyendo Esteban, pero cómo esta incidencia política no es una incidencia política que se tiene que lograr solo a nivel nacional, sino una incidencia política que tenemos que llevar a la institucionalidad propia de la universidad, con los planes de estudios, con la bibliografía que utilizamos, con entonces la preparación docente para poder hacer frente a esta forma en que se desarrolla incluso la pedagogía misma, ¿no? Y cómo las prácticas a nivel interno de la universidad tienen que transformarse para poder dar pie a esos cambios o esa transformación social que se tiene. No sé si Esteban quiere hacer alguna anotación, le abro el espacio. Sí, respecto a esto, y es que hablabas del tema este de la acción política, el impacto en la universidad. O sea, Romina nos habla de esta ley que me parece increíble que se logre una ley para que haya esta obligatoriedad en la formación, ¿verdad? Porque, a ver, si lo pensamos en el ámbito de lo político, de lo social, hay un discurso muy agresivo en contra de este tipo de iniciativas. Al menos en Costa Rica, el discurso público de muchas personas, ¿verdad? Es un discurso básicamente en contra de cualquier iniciativa de este tipo. Se tilda de ideología de género cualquier iniciativa, ¿verdad?, que busque un tema de equidad de género y que busque un tema de respeto de derechos. Entonces, ahí sí viene casi a pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo se trabajó y cómo se trabaja esto, ¿verdad? Porque el impacto, a ver, las personas que forman parte de la universidad son parte de esa discusión pública, son parte de esos individuos sociales políticos que son parte de la universidad, no están aislados de ella. Y muchas veces reproducen ese discurso agresivo, ese discurso que niega, incluso pretende negar derechos, también forman parte de la universidad, ¿no? Entonces hay un tema pedagógico enorme hacia lo interno que es necesario en esa relación de la universidad con la sociedad, ¿no? Sí, yo planteaba un poco esto, ¿no? Hay como caldos de cultivo, hay situaciones en donde las mujeres aparecen diciendo, o la sociedad misma aparece diciendo, basta, y ese basta es un límite. La ley Micaela surge a partir de un femicidio, nada más y nada menos que de la hija de un rector de una universidad. Entonces esto genera que se tome ese nombre, pero que se tome ese nombre no como sugerencia. Nosotros podemos sugerir, trabajar para, ¿no?, aportar, como digo yo, desde los márgenes, desde la periferia, para que sucedan determinadas cosas. Cuando esto, la institución es la que puede hacerse cargo, el gobierno es el que puede hacerse cargo, acá aparecen y se generan normas y leyes, digamos. Esto queda legislado. Las universidades de la Argentina hoy tienen que estar capacitadas en perspectiva de género. Y se empezó por los funcionarios y las funcionarias, ¿no? Y se continuó con el resto de la comunidad universitaria. Y no viene solo. Tenemos en la Argentina ya hace varios años la ESI, que es la ley que obliga a formar en educación sexual integral desde el inicio de la escolaridad, jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias. Entonces, el cambio que viene transformando es que también los y las estudiantes llegan con otra formación. Y quiero decir una cosa más, Esteban, en cuanto a esto que vos decías. Si hablamos de ley, entonces ya no hay lugar a discusión ideológica. Podés o no estar de acuerdo cuando es una discusión ideológica. Habrá posiciones, incluso partidarias, ¿no?, acerca de determinados funcionamientos. Lo que estamos diciendo es que esto se instala como ley, ¿sí?
Bien, muchas gracias, Romina. Ya tenemos que hacer otro corte, el tiempo se va rápido, ¿no? Pero ya regresamos a seguir conversando sobre ese tema ya en el último bloque del programa. Ya regresamos, esto es Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos conversando con Romina Colachi y compartiendo la conducción del programa con Carmen Monge sobre este tema de extensión crítica y género. Carmen, vos tenías una pregunta, un comentario con el que quisiéramos arrancar este bloque. Bueno, comentábamos entre telones que aquí ponemos en discusión, en debate, en cuestionamiento, un gran tejido que nos domina, podríamos decir que una presión eurocentrista que viene desde un paradigma incluso que domina la ciencia y cómo reproduce, digamos, diferentes desigualdades que se ve en género, que se ve desde el feminismo, pero que se reproduce en diferentes, como metafóricamente en diferentes espacios. Entonces hablábamos de cómo siguen dominando los paradigmas positivistas y pospositivistas en la universidad, cómo ese eurocentrismo permanece y ese colonialismo se mantiene y se reproduce, todavía se defiende en nuestros ámbitos, cómo el capitalismo es espejo con ese androcentrismo que nos lleva también a que pongamos el ambiente por debajo de las necesidades del ser humano y que por supuesto toda la sobreexplotación y todo lo que estamos viviendo a nivel de crisis ambiental también se ve a nivel civilizatorio. Entonces hablábamos sobre esa necesidad de feminizar, bueno, evidentemente necesitamos feminizar la humanidad en el sentido de que deconstruyamos esos roles sociales que se han asignado y que trabajan de alguna manera, que asignan condiciones, hábitos, valores, formas de vida, incluso de pensamiento distintos a mujeres y hombres. Unos centrados, por supuesto, más en el éxito, en el reconocimiento y otros en el valor de la vida, preservación de la familia, de los colectivos y demás. Entonces, allí le quisiera preguntar a Romina, desde la experiencia y desde los avances que han logrado en Argentina, que sabemos que son significativos, ¿cuáles son esas transformaciones a nivel general que se propone a nivel universitario y docente?
y especialmente, digamos, poner un poco de énfasis a cuáles son las modificaciones metodológicas que tendría que vivir la extensión para realmente desenmascarar y robar terreno a todos estos paradigmas eurocentristas y colonialistas que dominan nuestro espacio. Bien, como siempre, preguntas complejas, vuelvo a decirlo, porque tiene como muchas aristas, ¿no? Yo decía, por un lado, por lo menos en Argentina, hoy las universidades tienen leyes que regulan, tienen leyes de cupos laborales, porque hemos hablado poco de las disidencias, ¿no? Entonces también aparece el cupo laboral trans, y esto está instalado también desde las mismas universidades. Los protocolos de actuación en casos de violencia de género adentro de las universidades, ¿sí? Estos son espacios que se instalan. Pero después sabemos que los feminismos, que esto no es suficiente, diría yo, ¿no? Yo decía hoy, bueno, transversalización de la perspectiva de género. Esto cambia la profundidad y las estructuras, los cimientos de estas instituciones que sabemos que se sostienen en el éxito de la alianza del patriarcado con el capitalismo y con los neoliberalismos y con el colonialismo, definitivamente no. Entonces, hay batallas que tenemos que sostener en nuestra tarea cotidiana. Por supuesto que la capacitación y la formación de los y de las docentes es un espacio absolutamente necesario, como lo es cuando pensamos en la curricularización de la extensión. Si nosotros pensamos que las prácticas socioeducativas, sociocomunitarias, tienen que ser parte de las currículas de nuestras disciplinas, de la formación de nuestros futuros graduados y graduadas, necesitamos docentes que estén formados en extensión y en intervenciones colectivas y comunitarias, ¿sí? Entonces la capacitación es una herramienta necesaria. Yo diría, en la práctica cotidiana también aparece la denuncia de los y las estudiantes. Cuando los docentes que somos viejos, ¿no? Sin querer nos salimos de las exigencias que estas nuevas subjetividades instituyen en las universidades, son los y las estudiantes las que tienen que levantar la mano y decir, profesor, profesora, esto no está bien, esto que usted dijo va en contra de, y esto también nos pasa en la práctica cotidiana como docentes. Si pensamos desde la extensión crítica y pensamos que los modelos pedagógicos, estos modos de enseñar y aprender tienen que ser en diálogo de saberes y tienen que romper jerarquías, escuchemos también las voces de las estudiantes y de los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros desde las organizaciones sociales y los distintos territorios. Y después es tomar mucho de la metodología de las epistemologías feministas y de las epistemologías del sur, ¿no? En esto de romper aquellos... Bueno, nuestras universidades están hechas a imagen y semejanza de las europeas, ¿no? Entonces pareciera que esos conocimientos, y además los conocimientos que son resultado productivo de los modos de ciencia positivistas son los que valen. Y desde ahí, las epistemologías feministas nos plantean, al igual que la extensión crítica, por eso yo hablo de esta conjunción desbordante que aparece entre los feminismos y la extensión crítica, con la exigencia de revisión crítica permanente también, ¿no? Aparece como la construcción de un saber democrático, como metodologías que solo pueden ser de manera participativa, con un conocimiento que puede construirse desde la experiencia, porque el diálogo de saberes aparece como algo posible, en tanto y en cuanto reconocemos que el conocimiento surge también de la experiencia. Y entonces, si todos y todas tenemos experiencia, todos y todos podemos construir conocimientos nuevos. Y también teniendo en cuenta que el capitalismo, que llama a la desensibilización, ¿no? A esto que Rita Segato dice, no sentir ninguna empatía por el dolor ajeno, entonces transitar por esta vida sin ver los padecimientos, sin comprometernos, sin que haya solidaridad con estos padecimientos. Si no tenemos sensibilidad, tenemos que reconocer que el positivismo anula la posibilidad de sentir, de ser parte en ese conocimiento. Entonces, tenemos que recuperar ser sentipensante, ¿no?
volver a pensar desde el cuerpo, desde las emociones. Rita Segato dice, hay que erosionar las instituciones. Sabemos que la extensión crítica, sabemos que los feminismos no entran, ustedes lo están contando desde la experiencia en el país que habitan, ¿no? No entran desde el centro, entran desde la marginalidad, desde la periferia, por espacios que muchas veces son informales, porque no siempre hay ley, no siempre hay norma. Entonces es el trabajo cotidiano de erosionar esas maneras patriarcales, jerarquizadas, ¿no? Donde existe la jerarquía y donde no aparece la democratización del saber. Entonces ese es un trabajo cotidiano, pero entendiendo a su vez que cuando decimos transformar el medio, pero transformar también la universidad, es transformar a las personas que formamos parte y que construimos y que hacemos una institución. Y que esas instituciones están llenas también de inequidades. Entonces, cuando hablamos de los pliegues y los despliegues, es porque a veces hay mucho despliegue, pero nos quedan pliegues subterráneos donde tenemos que frenar la mirada. Y frenar no es quedarse paralizado. Frenar es poder revisar críticamente, reflexivamente, aquello que nos quedó oculto, que quedó invisibilizado. Quizás el mayor éxito del patriarcado, del capitalismo, es hacernos creer que es la única manera y que es la manera natural de vivir la vida. Y eso es lo que tenemos que poder romper en nuestra tarea cotidiana, reconociéndonos, ¿no? Hechos de esos pedazos desprolijos que la vida nos va dando, donde recibimos un formateo de vida, pero donde podemos resistirnos y cuestionar y romper, ¿no? Derrida dice, hagamos temblar, ¿no? Temblor de terremoto, rompamos los cimientos para poder volver a pensar y para poder volver a hacer ese futuro que no está escrito y que nos abra el horizonte de esperanza y de transformación. Romina, cuando la escucho, me pregunto hasta dónde la masa docente, digamos, todo el cuerpo docente universitario, está realmente en la ola de la criticidad, digamos, de ese pensamiento crítico contra las estructuras, contra el poder, contra la hegemonía, contra todo lo que nos está enajenando. Y allí, evidentemente, me gustaría preguntar, porque desde el Rexuni se han desarrollado iniciativas también a nivel nacional de Argentina, que no solamente es para una universidad, sino en un país tan grande, como ha posibilitado exigir vía política cambios y transformaciones desde la extensión universitaria, porque claro, la propuesta que estás haciendo es una universidad que no mantiene la neutralidad, como nos decía Freire, ¿verdad? Que no permite que sigamos pensando en que en la ciencia como tal y todo el objeto, investigador objeto, digamos, toda esa relación sin corazón, sin subjetividad, sin emociones y sentimientos, y luego cómo el docente de alguna manera sigue haciendo esa educación bancaria también, digamos que de alguna manera roba la ilusión, la esperanza, la motivación del estudiantado para transformar la vida y para transformar la sociedad y para vivir distinto, sino que más bien no, lo descorazonamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando escucho todo esto me pregunto cómo digamos, desde la Secretaría Nacional, se trabajan transformaciones de manera conjunta para todas las universidades en Argentina y qué tipo de iniciativas hicieron, porque hasta donde conozco, digamos, no solamente la curricularización, sino que también criterios a nivel de cumplimiento de requisitos para ser docente universitario, por ejemplo, acreditar el valor que tiene extensión en el currículum de cada docente y otros pasos más de integralidad. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, exactamente, desde la Rexoni, que realmente funciona muy activamente y con mucha intensidad y que reúne a los secretarios y secretarias de todas las universidades, en extensión, ¿no? De todas las universidades. Pero hay que decir también que el SIN, que reúne a todas las universidades, tiene su área de extensión y también tiene su área de género y también tiene su área de derechos humanos. Y en la conjunción de ese trabajo también van transformándose nuestras universidades, ¿no? Desde el interior. No sin dificultades, no sin resistencias, porque este planteo que hacemos las extensionistas, ¿no?
en donde realmente no se puede pensar, además, la emancipación de los sectores populares, que es un poco lo que la extensión crítica sí propone, si no podemos pensar en los procesos de desigualación de las condiciones de vida, y para esto hay que incorporar inevitablemente a los feminismos, ¿sí? Pero también desde lo que plantean los feminismos, que van sobre todas las desigualaciones posibles, que van por la justicia social, ¿no? Por sociedades más justas y humanas. Entonces, en este sentido, yo quería decir algo más, que es que la Red SUNY ha tenido logros, Carmen, como vos lo decías, que tiene que ver con el reconocimiento a nivel del currículum de los antecedentes en extensión, que tiene que ver con líneas de curricularización de la extensión y recomendaciones a todas las universidades en este sentido, pero que además ha logrado también en el último tiempo tener su propio renglón presupuestario. Y no hay integralidad de funciones si no incorporamos a la gestión en esa integralidad de funciones, ¿sí? Porque en la distribución de poder también están los recursos económicos. Y para capacitar una universidad entera se necesita el recurso económico. Y para formar docentes en extensión se necesita recurso económico. Y para sostener proyectos en territorio se necesita también el recurso económico. Entonces, estas son decisiones político-académicas, porque no hay decisiones académicas que no sean políticas. Entonces, también la gestión tiene que estar en el centro de la revisión. Y importante eso con lo que cierras, porque la voluntad política es importante. ¿Sí? Vivimos en momentos en muchos países en América Latina donde el recortismo por el recortismo mismo se ha vuelto una norma y las universidades están en el foco de esas intenciones de recorte presupuestario, ¿verdad? Y esto es un elemento importante que nos va a dar para discutir en otro programa, porque ya se nos va el tiempo, pero otro elemento importante, y también agregar ahí a lo que decía Romina, la importancia de que esa capacitación a las personas docentes pase por el convencimiento de esto. O sea, la persona tiene que estar convencida. No nos sirve de mucho que al fin y al cabo se imponga algo cuando la persona que lo somete en la clase, lo propone en el salón de clase, no está convencido de esto y podría decir, les digo esto porque me obligan a decirlo. No, tiene que haber un convencimiento real y eso es necesario en el cambio de perspectiva de esa universidad que reproduce esos patrones de que ya nos mencionaban. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Carmen. Muchas gracias y bueno, en unas semanas nos volvemos a encontrar. Romina, muchas gracias también. Carmen. No, muchas gracias a ustedes. Romina, de todo corazón, muchísimas gracias por el espacio, por compartir el conocimiento y especialmente por traernos una voz femenina también aquí a este espacio. Quisiéramos que esto fuese de verdad un espacio donde las voces sean igualitarias. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Que la extensión nos siga reuniendo siempre. Así será. Muchas gracias a todas, a todos quienes nos observan, Carmen, Romina, Nati. Y hoy nos vamos a ir con un video que nos facilitó Romina. Esto que se llama Que el aislamiento no te aísle de nosotras. Y Romina, me corriges, esto es producido por los comités barriales de emergencia del Corredor de Género Norte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Estamos? Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Dejamos con este clip y hasta la próxima. Chao. Hasta pronto.
cuestionamiento no te aísle del nosotras. Género, Corredor Norte.